Bienvenidos. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para analizar lo que ocurre en la economía global. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Como siempre, un placer estar contigo. Vemos que las guerras contra Irán, Rusia y la guerra económica contra China, así como Estados Unidos, al buscar dominar su propio patio trasero, está empujando a la economía global al borde. Y vemos que se ha establecido mucha dependencia económica en las últimas décadas en cuanto al acceso confiable al transporte marítimo, corredores, recursos naturales, tecnología, bancos de divisas. Parece que todo esto ha sido cortado o está siendo utilizado como arma. Me preguntaba, ¿cómo ves el estado actual de la economía global ahora? Es decir, ¿esto es una interrupción temporal o crees que existe el riesgo de un colapso total? Bueno, claramente ha habido algunos avances importantes y retrocesos. La relación entre Estados Unidos y China, la relación comercial y de inversión nunca volverá a ser lo que era hace 10 años. Dinámica, con confianza, con inversiones mutuas en ambas direcciones. Creo que ese periodo ha terminado. Claramente los vínculos entre Europa y Rusia están dañados, quizás hasta el punto de no retorno en nuestra generación. Eso es muy significativo. Europa es la gran perdedora en esa ruptura. Claramente está ocurriendo una regionalización porque simplemente hay más riesgos asociados a todo lo relacionado con el comercio y la logística a larga distancia. Por lo tanto, las relaciones comerciales y de inversión en Asia se están fortaleciendo y es muy probable que en África también ocurra algo muy similar y continúen fortaleciéndose. Europa está bastante desprovista porque rompió relaciones con su principal proveedor de recursos naturales, que era Rusia, y todo lo que le queda es mirar a unos Estados Unidos completamente inestables, desagradables y desdeñosos en este momento. Así que Europa está completamente a la deriva económicamente. Estas son tendencias más profundas que no van a cambiar por ninguno de los acontecimientos de las próximas semanas o meses. Pero creo que es muy importante decir desde el principio que la economía mundial todavía está en la cuerda floja, incluso en cuestión de días y semanas. Suena melodramático, pero creo que es cierto si Estados Unidos reanuda la guerra con Irán. Creo que tenemos que poner esa probabilidad en un 50% o más. Los resultados serían devastadores bajo cualquier circunstancia. Y estamos al borde de ese precipicio. Actualmente nos enfrentamos a un gobierno de los Estados Unidos que está completamente desinstitucionalizado. Tenemos un Estado militar israelí que opera absolutamente fuera de control. Se ha convertido en nada más que un estado de guerra en la actualidad y parece buscar de manera constante una guerra continua. Si la guerra que se está librando ahora mismo a fuego lento en este preciso momento vuelve a hervir, entonces cuando nos reunamos después de que eso ocurra, si es que sucede, todo se va a acelerar y se magnificará de una manera dramática y va a empeorar horriblemente en lo que respecta a su impacto económico a corto plazo. Pero el punto principal es que, debido esencialmente a todos los factores, los constantes esfuerzos de Estados Unidos por mantener de alguna manera una especie de preeminencia que UU ya no posee en la actualidad, pero el intento de mantenerla a través de cambios de régimen y operaciones de guerra, la ruptura de lo que era una economía mundial integrada, es una realidad innegable y es poco probable que vuelva en el corto plazo. Debo añadir que la esencia y la naturaleza intrínseca de la economía digital, la constante interpenetración y flujo de bytes en, ya sabes, en dentro de todo el ecosistema de la economía digital.
Significa que Estados Unidos, desde el punto de vista militar y de seguridad, está decidido a crear una parte del mundo centrada en EU, que esté separada de la de China. Y eso también significa que, por la propia naturaleza de las tecnologías, Estados Unidos va a romper el sistema comercial de una forma u otra durante muchos años más. Y eso no es solo un capricho de Trump. Será una perspectiva de seguridad nacional en Estados Unidos que es ampliamente compartida en Washington. Así que estamos en un mundo fragmentado, pero creo que esa fragmentación deja a Europa realmente fuera de todo. Esto probablemente deje a los Estados Unidos con el objetivo principal de intentar controlar lo que serán unas Américas cada vez más ingobernables que no aceptarán de ninguna manera el aumento del dominio estadounidense que Estados Unidos está tratando de imponer en este momento. Y creo que Asia se volverá cada vez más integrada. Y el ganador de todo esto será Asia. Sí, estoy de acuerdo. Parece que, bueno, al menos Europa será la gran perdedora aquí. Mi preocupación, siempre después de la Guerra Fría, fue que con la expansión de la OTAN volvimos a dividir el continente, lo que hace que Europa sea más débil en términos de seguridad, economía y también política. Y ahora vemos que esto se manifiesta como una especie de histeria colectiva y un entusiasmo bélico muy irracional. Así que Europa se aisló de Rusia. Vemos que Oriente Medio está siendo reorganizado y esencialmente Europa ahora está poniendo todos sus huevos en la cesta de Estados Unidos, porque esta ha sido la fuente de estabilidad durante los últimos 80 años. Pero incluso Estados Unidos ahora está perdiendo abiertamente su interés en una Europa cada vez menos relevante. ¿Cómo ves ahora los posibles caminos para Europa? Quiero decir, ¿hay alguna manera de restaurar su prosperidad o relevancia, su seguridad? ¿O crees que ya ha jugado todas las cartas que podía? Los europeos deberían haber reflexionado sobre el hecho de que fue Estados Unidos quien trabajó muy duro para mantener a Europa y Rusia separadas. Y así durante décadas fue Estados Unidos quien advirtió en contra del Nord Stream y en contra de unas relaciones más estrechas entre Alemania y Rusia, lo que significa que esos vínculos eran buenos para Europa, especialmente buenos para Alemania como la principal economía, el principal motor económico de Europa, debería decir, y Estados Unidos veía eso como un riesgo para su propia preeminencia y su propia influencia política en Europa. Así que Europa debería haber notado que tenía la ventaja, pero Europa siguió el juego completamente. Con Estados Unidos se enamoró de la idea de que expandiríamos hacia Europa Central y Oriental. A mí me gusta esa idea, pero no me gustaba la idea de construir un nuevo muro para excluir a Rusia. Esta es una idea absolutamente absurda desde el punto de vista de Europa. Europa debería revertir esto. Esto es geografía. Se despertarán, alguien volverá a mirar un mapa y preguntará, ¿cómo llegamos a esto por nuestra propia cuenta? Esto es realmente un autodaño completo. Pero si miras al liderazgo actual, por supuesto, esto no va a suceder con personas como von der Leyen o Kaja Kallas o Merz o Starmer. Dios no lo quiera. Quizás los británicos nunca lleguen a esta idea, pero la cuestión es que los líderes políticos europeos se han dejado seducir por una estrategia económica y geopolítica completamente fallida y ahora constituyen una clase política fracasada. Y hasta que eso cambie de una forma u otra mediante un nuevo impulso político en Europa, el continente continuará enfrentando un declive económico constante. Lo vemos. Hay La industria está cerrando sus puertas y actualmente no hay ningún punto positivo en la economía europea. Recientemente leí el discurso de Elbridge Colby,
el subsecretario de Defensa para Políticas, y lo que me pareció notable fue que realmente no sugería que la guerra en Ucrania debiera terminar. El discurso más bien sugería que los europeos simplemente deberían armarse y hacerse cargo, es decir, en otras palabras, externalizar la guerra en lugar de ponerle fin. Y como hemos visto, los europeos acaban de aprobar estos 90.000 millones de dólares para Ucrania. Lo llaman un préstamo, pero creo que eso es más para engañar a su propio público, porque ese dinero no va a regresar. Pero al mismo tiempo parece haber una creciente disposición a involucrarse más directamente en esta guerra con Rusia. Pero mientras vemos esto, también vemos que la oposición está creciendo en Europa, porque como dijiste, las élites políticas y el público no necesariamente están en sintonía. ¿Ves algún cambio aquí, como que la gente esté despertando entre el público, o crees que las élites políticas actuales están demasiado arraigadas? Permíteme decir algo sobre Colby y algo sobre la curiosa situación que nos llevó al desastre actual. He estado enseñando comercio internacional durante ya 46 años. Y cuando en mis tiempos estudiaba como alumno, estudiábamos este mismo comercio internacional. ¿Y por qué era bueno? Porque era mutuamente beneficioso y dedicamos unos 15 minutos en el semestre a la excepción de seguridad nacional. Recuerdo a mi profesor, un erudito en comercio internacional, diciendo, bueno, ya saben, sobre todo lo bueno que hablamos del comercio, debemos recordar que hay excepciones si está en juego la seguridad nacional, y fue una digresión de unos 15 minutos. Ahora bien, esta es la manera en que los economistas, diría que los buenos economistas, ven el mundo y la buena economía en este sentido. Esto se remonta a Adam Smith. Este año celebramos el 250 aniversario de la riqueza de las naciones. La idea de Adam Smith era que un mercado mundial en expansión es mutuamente beneficioso para todos los participantes, y él era un gran humanista y decía que todos se beneficiarían. Incluso los pueblos desposeídos y colonizados de hoy ganarán fuerza a través del comercio internacional y el flujo de ideas. Y habrá un reequilibrio del mundo para que todas las partes del mundo se beneficien del comercio abierto. Y Smith aconsejó a los británicos, a la monarquía y al parlamento de su época, en 1776, que renunciaran a las colonias americanas. No necesitan control militar, solo comercien con América. No necesitan tener una política imperial. Eventualmente, o en realidad bastante pronto, estalló la Guerra de Independencia de Estados Unidos y para 1781 las colonias británicas ya eran independientes de Gran Bretaña. Pero el punto clave era que la economía, como disciplina, ha reconocido que el comercio abierto es mutuamente beneficioso para todas las partes involucradas. Por supuesto, el comercio bajo imposición colonial o imperial no lo es. Pero el comercio abierto entre naciones soberanas es mutuamente beneficioso. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Es que a medida que Estados Unidos perdió la confianza, especialmente con el ascenso de China, pero más en general con el avance de muchos países. Así que Estados Unidos, al ver que su dominio o participación en la economía mundial estaba disminuyendo, la economía fue, tengo que decirlo, absorbida por las relaciones internacionales. Personas que ven el mundo no como una situación de ganar, ganar, sino de ganar, perder. Y de manera repentina, la idea de que la economía debía organizarse para preservar la hegemonía estadounidense pasó a convertirse en un tema cada vez más interesante dentro del entorno político estadounidense. A mí nunca me pareció muy interesante, me pareció absolutamente ignorante de los principios básicos de la economía y además equivocada, porque fundamentalmente para mí el ascenso de China no era una amenaza, fue un beneficio primero para los 1.400 millones de personas en China y en última instancia una ganancia para todo el mundo a través del comercio, las innovaciones de China y demás.
Pero desde el punto de vista estadounidense, desde un punto de vista conceptual, personas como Eldridge Colby o personas como Jake Sullivan, en la administración Biden la economía se convirtió en el instrumento para la continuación de la hegemonía estadounidense. Y los últimos 20 años se han dedicado a perfeccionar los instrumentos de la guerra económica, que deberíamos pensar en el comercio y el flujo de tecnología principalmente desde un punto de vista militar y geopolítico, no desde un punto de vista económico. Así que la idea principal ahora era que tenemos que rehacer la economía para adaptarla a la dominación estadounidense o para proteger y extender la hegemonía estadounidense. Jake Sullivan, quien fue el asesor de seguridad nacional de Biden, ahora enseña en la Universidad de Harvard, mi antiguo lugar de trabajo. Y recientemente ha escrito un artículo en Foreign Affairs, nuestra importante revista para la discusión de la geopolítica. De nuevo, básicamente sobre cómo la economía debe ser gestionada en función del poder estadounidense. Bueno, en mi opinión, todo esto es asombroso por su ignorancia económica y su carácter destructivo para la economía, pero este tipo de discusión domina en este momento. La economía ya no trata sobre la prosperidad económica y el bienestar en Estados Unidos, ni siquiera diría yo en el contexto universitario. Se trata de poder y de cómo podemos anticiparnos el ascenso de China y cómo debería organizarse el mundo de la tecnología de la información para que China no sea beneficiaria, o cómo se mantienen los chips de Nvidia fuera del alcance de China, y así sucesivamente. Todo esto ha reorientado nuestro pensamiento de una manera extraordinariamente destructiva porque estamos desmantelando la estructura básica. Esto permitió que la economía mundial lograra un crecimiento económico y desarrollo para los países en desarrollo en gran medida. Y la gente en Estados Unidos dice que la globalización fracasó. La globalización no fracasó. La globalización proporcionó la base para el progreso económico mundial. Eso resultó ser especialmente un progreso rápido en las economías en desarrollo y emergentes. Eso es un éxito, eso no es un fracaso. Pero lo que hizo el crecimiento económico fue reducir de manera significativa, en particular, la participación de Estados Unidos en la producción mundial total. Y eso es lo que preocupa profundamente a estos llamados estrategas. Ellos quieren mantener la hegemonía y el dominio estadounidense, en lugar de priorizar el bienestar de la población estadounidense. Así que el pueblo estadounidense está sufriendo por esta absurda guerra en la que estamos, porque esta guerra con Irán es trágica, pero también completamente absurda. Nunca debió haber ocurrido. Cualquier presidente sensato habría sabido que no debía hacer esto. De hecho, Trump se jacta de que desde 1979 todos los presidentes de Estados Unidos rechazaron esta guerra, pero yo lo hice, lo cual es un testimonio de su total falta de comprensión y visión, no un tributo a su valentía. Es un tributo a su impulsividad, su imprudencia, su falta de proceso, su ignorancia, no a ningún mérito que tenga, sino que es parte de esta idea que estamos jugando con la economía mundial por el poder estadounidense, ni siquiera por el bienestar económico del pueblo estadounidense. Así que, Glenn, como dijiste, en toda Europa el público está disgustado y van a estar aún más disgustados en los próximos meses porque su nivel de vida va a seguir bajando. Están disgustados en Estados Unidos. La aprobación de Trump está alcanzando nuevos mínimos. Cada mes ahora está en un 34% de aprobación y creo que es un 62% de desaprobación y un par de por ciento no sabe, unos pocos por ciento no saben.
pero esto está ocurriendo en la totalidad de lo que conocemos como el mundo occidental, que ha transformado la economía en una arma estratégica dirigida contra Rusia y China, en lugar de utilizarla como un instrumento para el bienestar colectivo, que podría realmente beneficiar a Rusia y China, así como ayudarnos a nosotros mismos. Así que esto es básicamente lo que ha pasado. Y por eso no me sorprende que el señor Colby en el Pentágono vea una guerra en curso como algo positivo, porque desde su punto de vista no están pensando en lo que es bueno para el pueblo estadounidense. Están pensando en la cuestión de qué es bueno para esta idea conceptual de la dominación estadounidense. Bueno, cuando miramos Esto. La utilización de la conectividad económica como arma. Por supuesto, bloquear el acceso de China a tecnologías o robar los fondos soberanos de Rusia, eso es una cosa, pero un área de la guerra económica que históricamente ha sido fuente de guerras han sido los bloqueos navales. Y sí, esta restricción del acceso a los corredores de transporte marítimo no parecía ser un desafío clave en las últimas décadas. Ahora vemos, probablemente viste el discurso reciente de Trump, donde él prácticamente se jacta de que, bueno, ahora somos esencialmente piratas, podemos incautar barcos, tomar su carga, y no es solo palabrería. Hemos visto el bloqueo a Venezuela, Cuba, Irán y también el secuestro aleatorio de petroleros a lo largo de los años. En la actualidad vemos que los europeos están intentando interceptar a la estratégica flota comercial de Rusia. El Reino Unido y otros 9 países están formando una alianza naval para lo que llaman contener o confrontar a Rusia. También vemos la amenaza de que Estados Unidos busque interceptar buques iraníes en el estrecho de Malaca, lo que esencialmente sería una guerra contra China. ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Es esto, de nuevo, volver a la historia de que ya sabes, si quieres comerciar, necesitas tener una marina poderosa para, ya sabes, asegurarte de que los buques comerciales estén respaldados por armas? todo esto es impactante porque algunos de los principios más básicos de la diplomacia internacional han sido la libertad de navegación en alta mar y que Estados Unidos esté promoviendo la piratería. Bueno, al menos Donald Trump dice abiertamente y en voz alta lo que otros se esfuerzan por ocultar. En voz alta. Personalmente, creo que esta piratería de Estados Unidos prevalecerá en todo el hemisferio occidental. No será desafiada desde fuera, ciertamente, y será desafiada desde dentro del hemisferio occidental. Al final, América Latina, aunque esté bajo la influencia y el dominio militar de Estados Unidos, no aceptará lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero tomará algunos años porque Estados Unidos no solo está imponiendo bloqueos, no solo derrocando gobiernos directamente, y lo hará con Cuba, muy probablemente muy pronto, sino que también está interviniendo en los sistemas políticos y elecciones de casi todos los países. Así que a corto plazo está convirtiendo a las Américas en un bastión de Estados Unidos. Dominación. Y esto probablemente tendrá éxito a corto plazo, porque no creo que Rusia, China o cualquier otro actor externo vayan a desafiar esto. Pero cuanto más te alejas de Estados Unidos, esto se vuelve inviable y Estados Unidos no tendrá éxito al final en bloquear a Irán. Estados Unidos ni siquiera tiene la capacidad naval para hacerlo, no tiene la capacidad de resistencia para hacerlo. Ni siquiera puede mantener un bloqueo integral desde un punto de vista estrictamente militar, pero desde un punto de vista geopolítico. Y con potencias como China, Rusia y otros que se oponen firmemente a esto, no veo que esto pueda durar por mucho tiempo. Si Europa es tan tonta de enfrentar directamente a Rusia y al transporte marítimo ruso, habrá guerra entre ambos y Europa quedará devastada. La actual clase política europea, con contadas y escasas excepciones,
Hay algunas personas que realmente están reflexionando sobre esto, pero pienso en las figuras que actúan como principales protagonistas, como Merz, Macron y compañía. Ellos, en el corto periodo que les queda en el gobierno, es muy probable que terminen llevando a Europa a la destrucción total, no solo a un declive económico que ya han estado provocando durante el transcurso de los últimos años. Cuanto más se avanza hacia Asia dentro de este contexto geopolítico actual, la capacidad de influencia de los Estados Unidos disminuye de forma muy acelerada. Creo que una de las grandes lecciones de la guerra en Ucrania y la guerra en Irán es que Estados Unidos ha dejado de impresionar con su dominio militar. Esto es una cuestión de cambio tecnológico, es una cuestión del auge del poder militar de Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Es la propia naturaleza de la tecnología la que hace que los grandes y costosos sistemas de armas estadounidenses no estén especialmente adaptados al tipo de guerra que tenemos ahora. Así que creo que cuanto más te acercas a Asia, cuanto menos relevante se vuelve Estados Unidos. Y por eso dije al comienzo de nuestra conversación de hoy que creo que Asia en su conjunto se integrará más económicamente. Estados Unidos no tendrá llaves de estrangulamiento que pueda aplicar. China dispone actualmente de una armada formidable y con un ejército extremadamente avanzado dotado de inteligencia artificial, que está creciendo muy rápidamente y no se muestra para nada ingenuo con respecto a las intenciones de Estados Unidos, por decirlo menos. Así que no alcanzo a ver que Estados Unidos pueda lograr imponerse con éxito en su estrategia general o en su objetivo de mantener su hegemonía global, ni creo que pueda proyectar su poder en Asia. Y si las cosas realmente se ponen difíciles y China actúa en su propia región de la misma manera en que Estados Unidos actúa en la suya. Y digamos que China decide, por la razón que sea, y espero que nunca llegue a eso, y no tiene por qué suceder, pero que China bloquee Taiwán. Las implicaciones para Estados Unidos son realmente extraordinariamente devastadoras. Sí, estamos construyendo fábricas de semiconductores en Estados Unidos, pero ni de cerca a la velocidad o profundidad que pueda empezar a reemplazar las cadenas de suministro que provienen de Taiwán, Japón y Corea. Y si China afirma su poder regional como lo está haciendo Estados Unidos no tiene una respuesta militar. Cada simulacro de guerra en los últimos años ha demostrado eso. Y ese cambio se está acelerando. Y estamos viendo los límites de la tecnología estadounidense. De hecho, porque es costosa y está mal adaptada al mundo cambiante. Por eso el Pentágono está apresurándose para idear algún tipo de nuevo modelo tecnológico, pero eso está a años y años de distancia. Así que todo esto es para decir que no creo que Estados Unidos pueda imponer su voluntad ni siquiera en la guerra con Irán. Creo que bien podría intentar hacerlo en los próximos días o semanas, y entonces tendremos que volver a hablar, porque la situación mundial a corto plazo va a empeorar de una manera drástica, y todo lo que estamos diciendo ahora simplemente no encajará. La realidad, incluso en 4, 5 o 6 semanas de una guerra renovada y abierta en la que la infraestructura física de la región del Golfo resulte gravemente dañada, y ese es el resultado más probable. Así que todo esto es para decir que Estados Unidos va por el camino equivocado, irracional, muy mal dirigido, bastante desesperado por mantener el control sobre lo que ya no controla. Y por eso, tal como suelo decir siempre, Estados Unidos es con muchísima diferencia el país que es más peligroso del mundo.
porque es